Persiguiendo el jade, capítulo 89. La luz de la luna era tenue y el arroyo murmuraba suavemente. Sitchen la dio ligeramente la cabeza mirando a Fan Chanyu, que había permanecido en silencio durante un rato. Fan Chanyu sostuvo su mirada deteniendo un instante antes de comprender la intimidad del gesto. Retiró la mano con torpeza y la posó sobre su rodilla. El ambiente entre ellos dos se tornó algo tenso. Justo cuando ella estaba a punto de sugerir marcharse, Sitchen dijo de repente: «Si todavía te sientes mal, puedo entrenar contigo unas cuantas rondas». Irse así sin más después de su gesto inconsciente de consolarlo, tocándole la cabeza algunos momentos antes, habría resultado extraño. Fan Chanyu, recordando su velocidad sobrehumana de antes, se interesó en la idea de entrenar con él y asintió. Ella llevaba solo consigo un cuchillo deshuesador. Sitchen se puso la prenda superior, pero no tomó ningún arma, preparándose para luchar a puño limpio. Sintiéndose subestimada, Fan Chanyu apretó los labios y dijo: «Al menos deberías llevar una daga». Sitchen se puso una mano detrás de la espalda y simplemente dijo: «Ven». Esa Esta actitud de desventaja hizo que Fan Chanyu apretara aún más los labios. Sin decir una palabra más, sus ojos se aguzaron de repente como los de un tigre cazador y se lanzó hacia adelante como una flecha disparada por un arco. Intentó controlar la mano de Sitchen con la suya mientras le cortaba el cuello con el cuchillo de deshuesar, pero al acercarse descubrió que Sitchen era tan escurridizo como un pez. Cada vez que intentaba agarrarle la mano, él la esquivaba con calma y serenidad. Un paso adelante, al esquivar el cuchillo con un movimiento lateral, una ráfaga de viento que salió de su palma se dirigió hacia su rostro. Fan Chanyu la esquivó rápidamente, pero inesperadamente esa mano le enganchó el codo y la tiró hacia abajo, haciéndola perder el cuchillo y casi caer hacia atrás. Sitchen cambió su tirón hacia abajo por un agarre en el brazo de ella, con la intención de levantarla, cuando de repente sintió un escalofrío en el cuello. Preguntó con una sonrisa: «¿Qué es esto? ¿Devolver la amabilidad con la enemistad?». Fan Chanyu, con su cuchillo de deshuesar contra el cuello, dijo: «En la guerra todo se vale». La sonrisa de Sitchen se iluminó aún más al mirarla decir: «Tienes razón». Fan Chanyu lo miró fijamente a sus ojos oscuros y sonrientes y retiró su cuchillo, apretó los labios mientras decía: «No soy tan hábil como tú». Al notar su desánimo, Sitchen dijo: «El combate cuerpo a cuerpo se caracteriza por su velocidad. Tú dominas las armas pesadas, y cuando usas una arma ligera no puedes emplear tus amplios y potentes movimientos. Si se tratara solo de una competencia de velocidad de desfunde, sería ilógico que no te superara después de más de una década de práctica intensa». Fan Chanyu recordó la maniobra que usó para derribarle y preguntó: «¿Cuál fue esa maniobra en la que me agarraste el codo y tiraste hacia abajo?». En lugar de responder, Sitchen volvió a agachar su codo y tiró hacia abajo. Esta vez Fan Chanyu tensó su cuerpo al instante y no se movió ni un ápice. Sitchen le preguntó: «¿Le entiendes ahora?». Fan Chanyu recordó en el momento en que casi cae. El viento de su palma le obligó a esquivar, provocando que cambiara de postura en lugar de mantenerse firme. Ella frunció el ceño y dijo: «Entonces la clave no está en tirar hacia abajo». Sitchen asintió con aprobación y dijo: «A veces no es necesario usar la fuerza bruta. Siguiendo la corriente y utilizando la fuerza del oponente en su contra, se puede lograr más con menos esfuerzo». Fan Chanyu agarró con fuerza su cuchillo de deshuesar y se abalanzó sobre él diciendo: «Otra vez». Su intercambio anterior no había sido más que un calentamiento para Fan Chanyu. Experta en ataques feroces, ya no seguía los movimientos de Sitchen para maniobrar, sino que se centraba exclusivamente en la ofensiva. Sus golpes de cuchillo se volvieron cada vez más feroces, uno tras otro. A pesar de empuñar solo un cuchillo deshuesador de 3 pulgadas, lograba crear imágenes residuales con sus movimientos. Sitchen notó que ella aprovechaba sus puntos fuertes y evitaba sus debilidades, usando el ataque como defensa. Se sorprendió un poco y un destello de asombro cruzó por su rostro. Antes se había contenido,
simplemente tanteando su estilo de lucha. Esta constatación provocó un atisbo de diversión en sus ojos, aunque no se contuvo en sus técnicas. Solo mediante la práctica tan genuina, Fan Chanyu podría aprender y mejorar sus habilidades marciales con mayor rapidez. Habiendo aprendido de su error anterior, Fan Chanyu ya no intentó agarrar la mano de Zichen. Su cuchillo fue el arma que controló el ataque, mientras que su puño cerrado también golpeaba. Un golpe tras otro, el objetivo era forzar a Zichen a una defensa pasiva sin darle ninguna oportunidad de contraatacar. Pero esta ronda de entrenamiento duró solo un poco más que la anterior. Tras unos intercambios, Zichen la volvió a superar con sus movimientos ágiles y veloces. Se colocó detrás de ella y, aprovechando el impulso de su golpe de cuchillo, la empujó por el hombro y la espalda. Fan Chanyu salió disparada al instante, cayendo en medio en el césped. En cierto modo, Fan Chanyu también era una entusiasta de las artes marciales. Ella alzó la cabeza y, con una pequeña llama que parecía arder en sus ojos, gritó «¡Otra vez!». Zichen, de pies no muy lejos, su ropa ondeando en la brisa nocturna, enmarcando su rostro frío y pálido como el jade, lo que le daba una apariencia casi de otro mundo. Como un toro joven, Fan Chanyu volvió a abalanzarse sobre él con su cuchillo. Enseguida Zichen desvió la mano con que blandía su cuchillo y ella volvió a tropezar y a caer sobre la hierba. El caballo de nube negra que pastaba cerca, tal vez molesto porque ella había aplastado un trozo de la hierba tierna, incluso se acercó y le empujó con la cabeza. Fan Chanyu se levantó agarrando su cuchillo de desguazar y escupió para después deshacerse de la hierba que había comido accidentalmente, y miró a Zichen y gritó «¡Otra vez!». Tras ser expulsada por enésima vez, la ropa de Fan Chanyu, cubierta de manchas de hierba y barro, era un desastre. Tenía la cara sucia, inclusive algunas briznas de hierbas pegadas al pelo. Estaba tumbada boca arriba, mirando al cielo y respirando con dificultad. Le dolía tanto el cuerpo que no quería mover ni un dedo, pero tal vez se sentía eufórica. Su mente estaba en blanco, libre de cualquier pensamiento que la distrajera. Sentía que podía quedarse dormida en un instante si cerraba los ojos. Zichen sacó una cantimplora del lomo del caballo y se la entregó, diciéndole «Toma un poco de agua». Fan Chanyu había sudado mucho y tenía muchísima sed. Se incorporó, probablemente algo mareada por los golpes que había recibido. Tomó el frasco y empezó a beber agua a grandes tragos. Tras beber, se lo devolvió a Zichen. Él la miró por un momento y luego echó la cabeza hacia atrás y dio unos grandes tragos. Fan Chanyu se quedó mirando fijamente, sin comprender por fin que la cantimplora era de Zichen. Ella había bebido de ella y él ahora también. ¿Qué significaba aquello? Antes de que pudiera sentirse avergonzada, recordó que él la había besado a caballo horas antes. Fan Chanyu se limpió los labios inconscientemente con el dorso de la mano, sintiendo que de repente compartir una cantimplora ya no era algo tan importante. Tenía hierba y barro en el dorso de la mano. Al limpiarse quedaron restos en los labios. Zichen terminó de beber y volvió a enroscar la tapa. Al notar algo inusual en ella, le preguntó «¿Qué te pasa?». Fan Chanyu dijo con torpeza «Tengo algo sucio en la cara, voy a lavarme la cara». Dicho esto, se levantó y caminó hacia la orilla del río. La voz de Zichen provino de atrás «Estás cubierta de barro. ¿No quieres lavar tu ropa también?». Fan Chanyu pensó que estaba siendo grosero y se giró para mirarlo enfadada. Pero al ver la expresión seria de Zichen, parecía que no le estaba provocando intencionalmente y frunció ligeramente el ceño. Zichen se dio cuenta de que había entendido mal y dijo «El ejército se levantará el campamento mañana y unirá fuerzas con los ejércitos de Chongzhou y Jinzhou para aniquilar a los rebeldes. Puede que no tengas ropa de repuesto en el camino». Mientras hablaba, se quitó la túnica exterior y la colgó en la rama del árbol, diciendo «Puedes tomar prestada mi túnica exterior por ahora». Dicho esto, se dio la vuelta y se adentró en el bosque, aparentemente para darle privacidad intencionalmente. Fan Chanyu
Lo vio alejarse y luego dirigió su mirada hacia la túnica que colgaba de la rama del árbol. Su cabello también estaba cubierto de hierba y de barro. Tras un instante de vacilación se acercó y tomó la túnica. Luego se escondió tras una roca a la orilla del río y colocó la túnica sobre la roca. Se soltó el cabello y se quitó el uniforme cubierto de barro y luego se sumergió en el agua fría. Antes era finales de primavera, el agua del río por la noche seguía siendo helada, sin embargo Fan Chanyu tenía una constitución fuerte y no le temía el frío. Tras quitarse todo el barro comenzó a frotarse el pelo largo. El sonido de la leña quemándose provenía de la orilla. Ella se asomó por detrás de la roca y vio a Sitchen sentado junto al fuego, de espaldas a ella. Había oído al bosque a recoger leña. Fan Chanyu lo observó por un rato y notó que él no giraba la cabeza. Después de lavarse bien el cabello, salió del agua temblando. Se lo escurrió y se envolvió en la túnica que colgaba sobre la roca. Mientras se ataba la bata, Fan Chanyu se dio cuenta de que había un problema. La bata le quedaba demasiado grande e incluso después de atarla, el escote seguía muy abierto. Frunció el ceño y decidió escurrir lo máximo posible su prenda interior lavada y ponérsela debajo antes de envolverse con la bata exterior. Después de hacer todo esto, finalmente salió detrás de la roca y se puso en cuclillas junto al río para lavar su uniforme manchado de hierba y cubierto de barro. Sitchen pareció oír el movimiento y se giró a mirarla, preguntándole: ¿No quieres secarte el pelo primero junto al fuego? Fan Chanyu pensó en terminar de lavar su ropa primero y luego secarla junto al fuego, y dijo: No, no tengo frío. Se oyeron los pasos que se acercaba por detrás y al aproximarse a ella levantó la vista y vio a Sitchen con el torso desnudo entrando en el río que pasaba junto a ella. Fan Chanyu frunció el ceño y preguntó: ¿Vas a bañarte? Sitchen la miró y dijo: Yo estaba nadando antes que tú llegaras. Sitchen la miró y, dicho esto, se zambulló en el agua como un pececito de plata y en un instante había nadado varios sang alejándose de la orilla. Al ver su intención de seguir nadando en el río, Fan Chanyu pensó que, con ella lavando la ropa en la orilla y él nadando en el medio del río, no debían molestarse mutuamente. Así que bajó la cabeza y continuó lavando su ropa. De repente hubo una perturbación en el agua frente a ella. Fan Chanyu levantó la vista y vio a Sitchen emerger del agua, sosteniendo un pez. El chapoteo empapó a Fan Chanyu y el agua goteaba de su cabello y su delicada mandíbula. Como un joven ríe a carcajada: «Tenemos pescado para comer». El pez que tenía en la mano se debatía vigorosamente, agitando constantemente la cola y salpicando gotas de agua con olor a pescado sobre la cara de Fan Chanyu. Fan Chanyu tuvo que apartar la cara y usar su manga para cubrirse, diciendo con una mezcla de impotencia y ligero fastidio: «Primero guarda el pescado». El escote, originalmente fruncido, de la túnica se abrió debido al movimiento del brazo al levantarlo. Fan Chanyu sintió un escalofrío casi al instante. La persona que tenía delante se quedó callada de repente, mirándola fijamente con la mirada perdida. El pez se le escapó de la mano y volvió a caer en el agua salpicándole la cara, pero él no pareció darse cuenta. Fan Chanyu se dio cuenta de que algo andaba mal y bajó la mirada y vio que el escote de su túnica estaba completamente abierto y que su ropa interior estaba mojada y pegada a su cuerpo, dejando ver sus curvas. Se podía vislumbrar vagamente algo pequeño que sobresalía. Su rostro se puso rojo al instante, hasta el punto de echar humo. Sin pensarlo, le dio una patada maldiciendo: «¡Pervertido!». Sitchen, tomado por sorpresa, fue pateado y arrojado de cara al río. Se atragantó con un trago de agua y tardó un buen rato en levantarse. Fan Chanyu, llena de vergüenza e ira, pensó inicialmente que estaba fingiendo, pero después de un largo rato sin verlo salir a la superficie, finalmente se dio cuenta que algo andaba mal y gritó al agua: «Yan Chen». Ella seguía llamándolo habitualmente Yan Chen. Ni siquiera había una ondulación en la superficie del agua. Fan Chanyu temía que su patada lo hubiera dejado inconsciente. Con una vida en juego, dejó de lado cualquier otra precaución y arrojó su túnica a la orilla y se metió al agua para salvarlo. Un instante después sacó al hombre que se ahogaba y lo arrojó a la orilla. Le presionó el pecho
con fuerza varias veces. Al ver que Sitchen giraba la cabeza y escupía un trago de agua, recuperando lentamente la conciencia, finalmente se sentó exhausta cerca de él. Estaba cansada y respiraba con dificultad, pero su rostro permanecía casi inexpresivo. ¡Qué locuras han pasado hoy! Sitchen abrió los ojos y vio a Fan Chanyu sentada a su lado, vestida solo con pantalones y ropa interior. Su largo cabello mojado estaba despeinado y la piel que no cubría su cabello y su ropa interior era blanca como la escarcha y la nieve a la luz de la luna. Su expresión era difícil de descifrar. Podía ser fría o una especie de resignación tras tantos golpes. Pero todo su ser parecía conmoverlo profundamente. Primero se quedó atónito y luego sintió un soplo de calor en la nariz. Al darse cuenta de lo que era Sitchen, se llevó rápidamente una mano a la nariz con las orejas completamente rojas, se giró y apresuradamente, visiblemente nervioso, dijo: lo siento, lo siento. Fan Chanyu estaba tan irritada que quería golpear a alguien y gritó: ¡cállate! Recogió la túnica exterior que se había quitado antes y se le envolvió. Sin poder desahogar su frustración contenida, continuó advirtiéndole con vehemencia: no viste nada. Dicho esto, se alejó caminando, se sentó cuestionando las decisiones que había tomado en su vida. Sitchen la miró de espaldas, envuelta en su túnica, y luego observó la ropa sin lavar junto al río. Se salpicó la cara con agua fría para refrescarse y terminó de lavarla. La colgó en las ramas de los árboles lejos del fuego para que se secara y luego regresó al río para pescar 2 peces más. Tras limpiarlos y destriparlos, los se ensartó en rama y los colocó junto al fuego para asarlo. Cuando el pescado estuvo listo, se lo llevó a Fan Chanyu y le dijo con cuidado: toma algo para comer. Fan Chanyu, envuelta en su túnica exterior, parecía no haberse recuperado aún de la serie de conmociones. Ella simplemente lo miró fijamente con sus grandes ojos almendrados y luego lo amenazó de nuevo: no te atrevas a contarle a nadie lo de esta noche.